Reciban un caluroso saludo, amigos y hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los tipos o clases de oración. Cuando hablamos de tipo o clase, aquí nos referimos al conjunto de las diferentes oraciones que se clasifican por sus características propias. La oración íntima con Dios, podríamos decir que nunca podremos adorar, demandar, batallar en oración sin antes haber visto estos dos campos de la oración, la intimidad y la intercesión. Hay algunos pasajes que registran estos tipos o clases de oración, la cual se daba a menudo en la vida de Jesús, según Mateo 14, versículo 23, donde dice que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. La palabra intimidad es cuando estamos con Dios, estamos en ese tú a tú con Dios, en esa camaradería, en ese diálogo con Dios mismo. Comunión es cuando dos personas están con Dios. En la oración de intimidad solamente eres tú y Dios, únicamente. En Marcos capítulo 1, el versículo 35 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y en Lucas capítulo 6, el versículo 12 dice, en aquellos días él fue al monte, o sea, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, o sea, tiempo de vigilia. En este tipo de oración denota el más grande deseo que tiene una criatura de estar con su creador a solas. La intimidad va más allá de la comunión, hasta el punto que se puede tener comunión con Dios y no estar en intimidad. En Santiago capítulo 4, el versículo 5 nos está diciendo o se hace un interrogante cuando dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Porque es que el término que se utilizó en el griego para hacer referencia al anhelo del espíritu para con nosotros es epipoteo. Epipoteo, que en su más amplio valor y sentido indica una forma intensa o intensiva y ardiente o ardiente codicia en el cual, o en este caso, cuando está hablando de ardiente codicia, en el buen sentido del término, producto del afecto y amor que el Espíritu siente por nosotros y a su vez por la relación que Él tiene con nosotros. Dios es el mayor interesado que se pueda dar una vida de intimidad entre Él y nosotros, ya que agotó todos los recursos para llegar a morar en nosotros y hacemos el camino más fácil. En la antigua dispensación, la relación de Dios con el hombre se denominaba Dios por nosotros. En la dispensación de su Hijo, la relación de Dios con el hombre se denominaba o se denomina Dios con nosotros. Y en la dispensación del Espíritu Santo, o sea, la relación de Dios con el hombre, se denomina Dios en nosotros. El más grande deseo de Dios es estar a solas contigo y conmigo,
y escuchar las más grandes confidencias para poder dar respuesta a cada una de ellas. Jesús dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Según Mateo capítulo 6, versículo 6. Aquí la oración de intimidad es algo que se debe producir en la búsqueda unipersonal del creyente en su más grande anhelo de estar a solas con su Creador. El cristiano pasa por los desiertos, sí, pasa por los desiertos de Dios. Dios te va llevando y me va llevando a los más grandes desiertos para enseñarnos y enseñarte y enseñarme los valores que tiene la intimidad con Él hasta que lo aprendamos, hasta que aprendamos, lo asumamos, lo vivamos, lo enseñemos y, y Él quiere hacer con cada uno de nosotros a que entendamos que esa intimidad debe ser un estilo de vida y que sea tanto para ti como para mí algo favorable y algo codiciable en el buen sentido de la palabra. Ahora bien, este tipo de oración, la de intimidad, se da también cuando Dios en sus designios nos conduce a los desiertos de la vida, produciendo en nuestro espíritu la más profunda soledad, creando una intensa necesidad de su presencia. Y vemos ahí registrado en la misma palabra, por decir en Marcos, hay varias citas y vamos a estar leyendo, por decir en Marcos, el capítulo 35, Marcos capítulo 1, el versículo 35. Dice: levantándose, ya lo habíamos leído, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién? Jesús. Una pasión inmensa por Dios. No importaba el tiempo ni la hora para Jesús acudir a esa intimidad con el Padre. Y ahí también en Mateo capítulo 14, el versículo 23, cuando dice: despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. No importaba, sino esa necesidad tan inmensa, tan especial de buscar la presencia de Dios Padre. Y en Salmos, el capítulo 16, el versículo 11, cuando dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Debe ser un deleite la oración, debe ser un deleite el estar a solas con Dios. Los desiertos de Dios nos enseñan y nos conducen a entender que dicho lugar es la más interesante universidad de la vida. Es donde nuestro Creador nos lleva a enfrentar nuestros temores por nuestro pasado, nuestras ansiedades por nuestro presente, el terror y la inseguridad por nuestro futuro. En Salmos 51, el versículo 6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios quiere que entendamos que las cosas no están fuera de su control, que siempre estaremos a su cuidado. Nos dice: mientras tú te mantengas en los principios del reino, tú estarás siempre a mi cuidado. Sea que te guarde o que te libre, siempre estarás a mi cuidado. Y aquí esta parte la podemos
complementar con lo que dice Isaías, el capítulo 41, que es un capítulo bastante conocido. Isaías 41, el versículo 14 que dice: no temas, gusano de Jacob, o vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. No temamos, porque los que confían en Él siempre andarán seguros. El desierto de Dios es donde Él nos lleva a entender la necesidad que se tiene de la vida de intimidad que Él tanto anhela con nosotros. En, por eso ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 5 dice, vuelve y hace la pregunta que ya la había leído este pasaje, pero volvámoslo a leer. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Será eso en vano? No. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos anhela. El desierto de Dios es aquel lugar donde el Creador trata con nuestra sed de prestigio, trata con aquel deseo que emana de nosotros, de querer ser reconocidos. El Señor te lleva al desierto donde nadie sabe nada de ti. Los desiertos de Dios son los más grandes anonimatos. Los desiertos de Dios son aquellos donde para nadie le importas, donde nadie te toma en cuenta, donde parece que estás solo, aunque estés rodeado de mucha gente. Y de verdad que aún estando en medio de mucha gente, pero gente que ni te conoce ni tú conoces. La primera vez que Dios me dio la oportunidad de estar en Londres, un día cualquiera en el centro de esta ciudad, donde es una ciudad cosmopolita, donde hay gente de todas partes, gentes y que ni siquiera te imaginas, con características, culturas, religiones tan diferentes. Y en una ocasión andando por el centro sola, rodeada de muchísima gente, pude darme cuenta que no le importaba a nadie, porque nadie me conocía, ni yo conocía a nadie. Solo Dios. Siempre Él está ahí, donde quiera que vayas. Entonces, hago este paréntesis para comentar que tuve esa experiencia que cuando uno está en un país, en un lugar donde nadie lo conoce a uno, ni uno conoce a nadie, es donde puede uno darse cuenta que es único y que como no, nadie te conoce, ni conoces a nadie, es donde se puede tener ese encuentro de tú a tú con Dios, que es el que siempre está, el que nos conoce y el que nos distingue, porque Él es nuestro creador. Por eso, los desiertos de Dios, vuelvo y repito, son aquellos donde para nadie le importas, donde nadie te toma en cuenta, donde parece que estás solo, aunque estés rodeado de mucha gente. Esta expresión la viví. Fue muy vivencial de entender que Dios siempre está. El desierto de Dios es ese lugar donde el gran yo soy nos muestra que no estamos tan capacitados como lo creíamos para llevar a cabo su propósito, que todavía nos falta, pero mucho de él. El desierto de Dios es ese lugar donde el omnipotente te lleva a depender de él en lo absoluto. El desierto de Dios es ese lugar
y ese momento donde te encuentras solo, aunque estés, vuelvo a repetir, rodeado de tus seres queridos o de mucha gente y que solo la presencia de Dios es la única que nos hace satisfecho. El desierto de Dios es ese momento cuando Él te despoja de todo, dejándote desprovisto de aquello en lo que tú más confiabas para enseñarte tú, para enseñarte su fidelidad y que puedas empezar a confiar solo en Él sin medidas. El desierto de Dios es ese lugar donde el Todopoderoso hace fuerte a los débiles, humilde a los altivos, sencillos a los soberbios y desubica a los que creían estar ubicados, seguros, para luego ubicarlos en la verdad del reino. El desierto de Dios es aquel gran cementerio donde el dador de la vida da vida a quienes habían perdido todas sus esperanzas de existencia. El Hijo de Dios resucita y recupera lo que se creía estar perdido. El buscar atajos en el camino que Dios nos ha designado en el desierto es como entrar a un callejón sin salida del cual algún día tendremos que regresar. De lo contrario, perderíamos el destino y el propósito de Dios para nuestra vida. Ahí en primera quiero que leamos ahí primera de Tesalonicenses, el capítulo 3 el versículo 7 que dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque es que a veces Dios te lleva o me lleva a sentir una necesidad en el espíritu y una soledad en el alma. Todo esto es para conducirte y para conducirme a su desierto que tiene que ver con una vida de intimidad con Él. Todo creyente debe hacer de la oración de intimidad con Dios un estilo de vida. Quien no se aparta a solas con Dios no conoce la necesidad, la dependencia que tenemos de Él. El que se aparta de Dios se muere. Nuestras agendas saturadas y nuestras múltiples ocupaciones son el principio y nuestro más grande enemigo de nuestra intimidad con Dios. Que las agendas saturadas y la multitud o las múltiples ocupaciones. En ocasiones, Dios conduce la soledad en nosotros, nos conduce a esa soledad, permitiendo que seamos ignorados de los que nos rodean, quitando todos los obstáculos para producir la intimidad con Él. Pero aún en esa soledad buscamos la compañía de otros, ignorando que dicha soledad es parte de su lenguaje, donde te dice que requiere o te está pidiendo o está requiriendo intimidad contigo. La intimidad es el acto de encontrarse con Dios, abandonarse en su presencia, olvidar el ruido de la ciudad y aprovechar la soledad, y en la quietud darle la adoración que merece y expresarle nuestras más grandes confidencias, encontrarnos con Él en la meditación de su palabra y en oración con acción de gracias. Nunca debemos conformarnos con observar la intimidad experimentada por otros, no, o los resultados que ésta produce en otros, sino debemos ser protagonistas de la vida de intimidad con Dios y de sus resultados. Un creyente se convierte en un mero espectador ante los ojos de Dios si su vida carece de intimidad. Así nunca podrá ver ni tener resultados en el propósito que Dios ha designado para ti o para mí. Ha designado ese propósito para Él
en tu vida y en mi vida. Todas las cosas que Dios hizo en los hombres que llamó vinieron como producto de la entrega que tuvieron con Él en su intimidad. Así que ten presente que lo que hagamos para Dios está en proporción directa de lo que seamos en Él. Lo que seamos en Él depende de lo que recibamos de Él. Y lo que recibamos de Él está en proporción directa del tiempo que pasemos en intimidad con Él. Ahí en segunda carta a los Corintios, el versículo 5, le invito para que leamos ahí, segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 10, cuando dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, eso trae resultados. La relación íntima con Dios trae resultados, o la no relación también trae consecuencias, resultados. Es en la intimidad donde se recibe las más grandes directrices para tomar grandes decisiones, en esa intimidad. Em, es en esa intimidad, en la intimidad fue donde Dios, y aquí quiero que vayamos también a seguir leyendo en Lucas 6, porque es en la intimidad, en esa intimidad fue donde Dios Padre le dio a Jesús directrices. Vemos ahí en Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13, que dice, en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fue en esa intimidad donde recibió las directrices para escoger los que fueron llamados apóstoles, cuyos hombres fueron los que dieron testimonio de Jesús a su vez, y a su vez fueron los que conformaron el canon del Nuevo Testamento. Los hombres que alcanzaron las más grandes visiones se debe o se debió a las más grandes misiones que recibieron del Espíritu de Dios como resultado de su vida de intimidad. Fue en la intimidad donde se tomaron serias decisiones bajo una intensa agonía, aquí en el caso de Jesús, bajo una intensa agonía que determinó el destino de la humanidad. Y lo vemos ahí mismo en Lucas, el capítulo 22, el versículo del 39 al 44, cuando dice que y saliendo se fue como solía Jesús al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces aquí vemos que todo eso lo hizo el Señor en intimidad, donde tomó decisiones, pero orando intensamente a Dios. Tomó la decisión en medio de la agonía, donde se determinó el destino de la humanidad en cuanto a la posición de Jesús
en intimidad con Dios de que iba a pasar por la más intensa agonía, el dolor de pasar de vida a muerte para darnos vida a nosotros. Fue en la intimidad donde Moisés recibió los 10 mandamientos de parte de Dios, según Éxodo 34:28. Mediante su Santo Espíritu, Dios le entregó los mandamientos a Moisés para conducir a un pueblo a la santidad, preservándolos para su propósito, que de cuyo pueblo viene la descendencia del Mesías. Fue en la intimidad donde Ananías recibió directrices de parte del Espíritu Santo concerniente a la vida de Pablo, el profeta Ananías, según Hechos capítulo 9, 10 al 11. Y a su vez fue en la intimidad donde Pablo recibió información acerca de la visita de Ananías, convirtiéndose Pablo en el más grande pregonero del Evangelio y el más amplio escritor de las verdades de Dios, por ser quien recibió las más profundas revelaciones. Todo eso fue en la intimidad. En la intimidad fue donde el profeta Daniel y el apóstol Juan, en diferentes dispensaciones, recibieron de Dios impresionantes revelaciones e iluminaciones concernientes al fin de los tiempos. Revelaciones que de parte de ellas ya se han cumplido y otras faltan por cumplirse sin lugar a duda. Indiscutiblemente es en la intimidad, amigos, hermanos y ministros, donde vamos a recibir de Dios, mediante su Espíritu, directrices que cambiarán el destino de las naciones, de nuestra familia y de nuestra propia vida y congregación. La comunión es un acuerdo, la intimidad es una entrega sin reservas. Estando en intimidad, nace la comunión. Amén. Bendiciones, bendiciones.